Muy buenas para todos aquellos que están aquí en línea en este canal de YouTube. Vamos a leer del capítulo 36 del libro de Isaías, el versículo 1 que dice: Aconteció en el año 14 del rey de Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsacés con un gran ejército contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. ¿Sí? ¿Para qué? Para mandarle una carta que le mandaba el rey Sennacherib, ¿sí? Una carta horrorosa, vimos en la clase anterior, ¿cierto? Judá estaba endeudado hasta la coronilla, ¿cierto? Había un total olvido de Dios, ¿cierto? Estamos hablando cuando los días últimos de Acaz, ¿cierto? Y se habían ellos olvidado de Dios, indiferentes con Dios, ¿cierto? Que había, y entonces Ezequiel había sido elegido rey a la muerte de Acaz. Ezequiel era hijo de este señor, ¿cierto? Entonces Ezequías poco a poco fue comenzando a organizar las cosas, ¿cierto? Empezó a modificar todo ese desastre que le había dejado su papá, ¿cierto? Su ira, sus desaciertos, las contaminaciones, el olvido, la desatención y la indiferencia a Dios, ¿sí? Miremos al lado de los asirios. ¿Qué había pasado con asirios? El rey se había muerto, ¿sí? Y ese rey les había puesto unas cargas que eran imposibles de cumplir a los de Judá. Entonces el tipo se murió y Ezequías, que ya estaba montado en el poder en Judá, dijo: aprovechemos esto, no más pagos, cortemos esas cuotas de pagos a los asirios, no más oprobio, ¿cierto? Y entonces comenzó a fortificar su ejército, se comenzó a provisionar de armas, ¿cierto? En algún momento ellos nos van a atacar, pues que nos encuentren entonces organizados, ¿sí? Ante esa ruina total que había en Judá, comenzó él también pues a aprontar los cultivos, a generarle algunos recursos, se fortificó el acueducto también, etcétera. Comenzó Ezequías a hacer una serie de cosas muy buenas durante su gobierno e hizo algo. Lo más importante que hizo fue buscar a Dios. Eso fue lo más importante, ¿sí? Restauró el templo, restauró el altar, restauró los cultos de adoración, tumbó, quitó, quemó todos los ídolos que había puesto los reyes anteriores, ¿cierto? Y abandonó esos rituales paganos que tenía, ¿sí? El líder tomó acción de las cosas. El líder tomó acción, actuó, ¿cierto? Y el pueblo obedeció. El pueblo volvió otra vez al culto, volvió a las iglesias, ¿cierto? Ezequiel en un momento determinado dijo: esto no puede seguir así. No puede seguir así. Aquí hay que hacer algo. Esto no puede ser así, ¿sí? Entonces, estas cosas también nos pasan a nosotros, ¿sí? Agobiados porque no hay trabajo, no hay empleo, o lo perdimos, ¿cierto? O nos pagan muy mal, o no nos pagan sencillamente nuestro salario. Las deudas nos están acosando, ¿sí? Entonces, muchas veces las personas ceden ante las ofertas de los ambiciosos, de los pervertidos, ¿sí? Veía anoche un programa de los cuidados de las fronteras y en el aeropuerto de Madrid, una gente que se veía gente buena pero con problemas, ¿sí? Llevando en sus cuerpos droga, heroína, ¿sí? Y todas estas cosas pues para generar algún peso, ¿sí? Y claro, la policía fácilmente los detecta, los quita y los mandan 5, 6, 7 años dependiendo de la cantidad de droga que hayan llevado, ¿sí? Entonces, el hombre depende de una serie de problemas, depende de una serie de angustias, depende de todas estas cosas que lo atormentan, ¿cierto? Y hace locuras. Eso hizo Acaz, ¿sí? Eso hizo Acaz y eso era lo que Ezequías comenzó a decir: no puede seguir esto así. Vamos a depender de alguien, pero ese alguien va a ser Dios. Dios nos construyó, nos hizo para que dependiéramos de Él. Eso es adoración, gloria al Señor, ¿sí? Vamos a independizarnos de ese oprobio de los asirios. Vamos a independizarnos de ese oprobio del dueño de la casa, del dueño del apartamento, ¿sí? De quien nos prestó esa plata y nos está acosando, nos está agobiando, ¿sí? Es necesario que nos independicemos de todos esos problemas, ¿sí?
Y para independizarnos de eso debemos depender, pero ahora sí, de Dios, ¿cierto? Depender de Dios. Ese es el estilo Ezequías, buscar a Dios. Sí quiero independizarme, sí quiero liberarme de todos esos problemas que a diario nos están angustiando, nos están embargando, ¿sí? Pero debo tener esa dependencia de Dios, ¿sí? Que se acaben los miedos, las angustias, la oscuridad en mi mente, el oprobio. La búsqueda de Dios desata todas esas ataduras, ¿cierto? Para liberarme de algo o de alguien, ¿sí? De todas las cosas que nos acosan y nos aprietan, debemos depender de Dios, ¿sí? Fuimos llamados a depender de Dios. Esa es la conclusión, que nosotros siempre vamos a depender de alguien, ¿cierto? Ahora, ¿de quién quieres depender? ¿Quieres depender de tu amigo que te presta una plata para que le pagas al otro? ¿Quieres depender de tu familiar que te presta una plata para que le pagues el gota a gota? ¿Quieres depender de alguien que te está diciendo que usted necesita ir a Estados Unidos y yo le doy el pasaje, solamente que me lleva este frasquito? Esto es un jarabe para mi primo en Estados Unidos que se está muriendo, entonces aquí está la medicina. No, señor, no se deje engañar, no venga con cuentos, ¿sí? Mire, de esas personas molestas, rudas, despiadadas, que por más que intentemos nosotros trabajar bien, ser cumplidos, honestos, ¿cierto? Con gracia, ¿sí? Pero que no nos tienen en cuenta para nada, excepto para hacernos la vida imposible. Para eso hay un Dios que nos quiere dar tranquilidad, ¿sí? Mi paz te dejo, mi paz te doy. No como el hombre, esos hombres oprobiosos nos quieren dar paz y dicen muy tranquila y cínicamente, para eso estamos los amigos, para ayudarnos. Mentira, no se dejen engañar. ¿De quién quieres depender, mi hermano? ¿De quién quieres depender? Tú decides. O dependes de esos que te quieren, entre comillas, ayudar, o dependes de Dios, que con la verdad te quiere ayudar y te quiere ver libre. Amén. El Señor los bendiga, hermano.